Estimadas y estimados ponentes, bienvenidas y bienvenido a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y se den los derechos de su imagen para su reproducción del material audiovisual que la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia y la UNAM consideren? Sí, sin Andrea, problema. Sí, de acuerdo. ¿estás de acuerdo? Ale, César, gracias. Pues hola, buenas tardes a todos, comunidad universitaria y todos los asistentes a esta gran fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Sean bienvenidos a este conversatorio sobre la obesidad, una pandemia silenciosa. Tengo el honor de ser la moderadora de esta sesión, acompañada de 3 investigadoras y un investigador de lujo, todos expertos en distintas áreas en las que concluye el análisis de la obesidad. Mi nombre es Paola Vázquez, soy especialista en nutrición clínica, con maestría y doctorado en ciencias, soy investigadora en ciencias médicas en el Hospital G. González y me he dedicado a estudiar el componente genético y la interacción con el ambiente en la susceptibilidad a obesidad y enfermedades metabólicas desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, desde que estamos programándonos metabólicamente para nacer. Hago divulgación de estos y otros temas en Twitter con el @miscromatina y los invito a que interactuemos ahí. El tema que platicaremos hoy es sin duda relevante en nuestro país y en el mundo, y es inevitable que al ver en el título de este conversatorio la palabra pandemia, recordemos todo lo que pasamos por COVID-19. Y probablemente se pregunten si es válido utilizar esta misma palabra para una enfermedad como la obesidad. Y pues sí, desde las décadas de 1970 y 1980 se presentan distintos cambios sociales y tecnológicos por los que se creó una brecha muy amplia entre el consumo de calorías por alimentos, principalmente por azúcar, y la actividad física que realizamos en el contexto de un estilo de vida cada vez más sedentario. Desde entonces, las cifras de obesidad han seguido aumentando y nos enfrentamos a una enfermedad compleja, crónica, y que es necesario abordarla desde esta complejidad, integrando tanto lo biológico como lo ambiental, yendo de lo molecular a lo clínico y claro, todo enmarcado en un contexto cultural, social y económico. Así que hablemos de esta pandemia silenciosa y pongamos acción. La dinámica de esta plática será escuchar durante 30 minutos el planteamiento de cada uno de nuestros invitados desde su perspectiva de análisis en relación a la obesidad. Posteriormente intercambiaremos comentarios en un diálogo entre el panel y al final cada uno de nuestros invitados dará su conclusión. Pasaremos entonces a las preguntas que todos ustedes, nuestro querido público, quieran dirigir a este panel, aprovechando su amplia experiencia y conocimientos. Estas preguntas las podrán hacer llegar a través de las redes sociales, a través de la divulgación, de la página de divulgación de la ciencia de la UNAM y del Museo Universum, para que yo pueda leerlas a nuestros investigadores y poder responder a sus preguntas. Para arrancar, les presento a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Andrea Díaz Villaseñor. Es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas y es coordinadora del Programa Institucional de Obesidad y Diabetes del mismo instituto. Estudia el metabolismo del tejido adiposo blanco y su disfuncionalidad en obesidad y diabetes tipo 2 por diversos agentes nutricionales y ambientales. Es investigadora nacional nivel 2 y obtuvo el Premio en Investigación de Nutrición 2012 y 2013, el Premio Weizmann 2008 y el Premio Silanes 2008. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes en este tema tan importante para nosotros y para toda la sociedad en México. Al contrario, es un gusto tenerte aquí y escuchar de ti qué es la obesidad y cómo ha ido aumentando en nuestro país. Pues mira, la obesidad es la acumulación excesiva o anormal de grasa en nuestro organismo. La grasa en nuestro organismo se acumula dentro del tejido adiposo, dentro de unas células que se llaman adipocitos, que incluso
crecen a medida que van acumulando grasa, específicamente triglicéridos. Entonces, a medida que van creciendo, pues todo el tejido graso o el tejido adiposo se va acumulando. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos obesidad? La medida más utilizada, y es la más utilizada porque es de muy fácil acceso, es el índice de masa corporal, que es una relación de lo que pesamos en función de lo que medimos. Entonces, para que quede esto más claro, me gustaría compartir con ustedes una imagen en donde, ¿ya la ven? En donde Sí, se ya está. muestra este índice de masa corporal, que es una relación muy sencilla entre cuánto pesamos en kilos y cuánto medimos en metros. Y entonces, al hacer esta fórmula, nos va a dar un valor. Y dependiendo de qué valor nos dé, podemos saber si tenemos desnutrición, ¿no? Si esta relación nos da un valor menor a 18.5, quiere decir que podemos estar en un estado de desnutrición. Lo ideal es que este valor nos dé entre 18.5 y 24.9. Eso quiere decir que nuestro peso es adecuado a nuestra talla, a nuestra altura. Sin embargo, si este valor es mayor, como en esta figura amarilla, si va de 25 a 29.9, tenemos sobrepeso, que es el paso previo a la obesidad. De 30 a 39.9 ya estamos en obesidad, y incluso mayor a 40 estamos en obesidad mórbida. Entonces, si ustedes saben cuánto miden y cuánto pesan, es muy fácil que puedan calcular el índice de masa corporal y conocer en qué estado se encuentran, ¿no? Hay otras maneras, pero son más sofisticadas. Entonces, esta sería la manera más fácil, ¿no? Y pues justo como comentas, ¿no? La obesidad en México ha ido en aumento, en México y en muchas partes del mundo. Esto no es un problema exclusivo de México. Las últimas encuestas nacionales de salud y nutrición nos muestran datos que son realmente preocupantes. Solo el 25% de los adultos, es decir, solo un 4% de la población en México tiene un peso adecuado a su talla, mientras que el otro 75% tiene un problema de sobrepeso u obesidad, ¿no? Prácticamente están muy parecidas, 38.1 y 36. Y lo que más nos preocupa a nosotros como investigadores, pues es que esto está permeando a los adolescentes y a los adultos. Prácticamente solo el 50% de los adolescentes, como ven en esta gráfica, tiene un peso adecuado a su talla, mientras que el otro resto, pues tiene una prevalencia combinada entre sobrepeso y obesidad. Y peor aún en niños, ¿no? Niños, solo el 60% de los niños tienen peso adecuado, mientras que casi el 40% de los niños tienen la mitad sobrepeso y la mitad obesidad. Y esto pues es preocupante, y sobre todo porque ha ido en aumento a través del tiempo, ¿no? A finales de los 90 fue cuando nos empezamos a dar cuenta que para México esto ya representaba un problema de salud pública, y entonces se empezó a encuestar, se empezó a incluir en las encuestas de nutrición y de salud estos temas de peso. Y entonces, si vemos en la gráfica los datos del 2000 al 2020, es decir, ¿qué ha pasado en 20 años en México? Hace 20 años, solo el 23% de la población tenía obesidad, y ahora pues es casi el 35%. Vean cómo ha ido en aumento. En el 2010, del 2000 al 2016, parecía que la curva se iba a aplanar, que se iba a mantener. Sin embargo, vino un aumento. Y esto se va a poner peor, ¿no? Con toda esta pandemia que van a platicar más adelante, de COVID, esto se va a incrementar. Entonces, pues, a costa de este aumento de personas con obesidad, pues es el decremento de personas con peso adecuado. Realmente es preocupante los últimos 4 años, ¿no? Yo los pongo así como una advertencia. Los últimos 4 años evaluados, vamos un poco desfasados, pero ¿qué ha pasado del 2016 al 2020? 5% de los niños dejaron de tener un peso adecuado, ¿no? De 100 niños que se encuestan,
5 de ellos dejaron de tener un peso adecuado para tener sobrepeso u obesidad. Y más preocupante, el 7.5% de los adolescentes en 4 años han dejado de tener un peso adecuado. Entonces sí son cifras muy alarmantes que parecen no detenerse. Muchas gracias, doctora. Muy interesante sus aportaciones desde el enfoque de riesgo y cómo justo lo que hace pandemia a la obesidad es que no respeta edad, afecta a todos por igual, ¿no? A Sí. continuación complementaremos estos puntos que nos pone sobre la mesa Andrea para escuchar al doctor César Luis Acevedo Gutiérrez. Él es médico cirujano con maestría en docencia, profesor de carrera titular A definitivo en el Colegio de Morfología con la categoría PRI-DD. Cuenta con 17 diplomados, ha sido coordinador del colegio en el plantel 8 por 24 años, es coordinador del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación desde 2007 y organizador del programa Escuela 100% Libre de Humo de Tabaco. Y así se convirtió en el único plantel en toda la UNAM con certificación con ADIC. Bienvenido, doctor César. Y con usted nos interesaría muchísimo profundizar en qué pasa con este caótico encuentro que nos contaba Andrea entre dos pandemias, la obesidad y COVID-19. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Un placer estar en esta grandísima fiesta, ¿no? La más importante que tenemos en la UNAM. Y bueno, mi participación es en relación justamente a esta problemática importantísima a nivel internacional y que justamente la doctora bien menciona, ¿no? Que en la época de los 90s, la Organización Mundial de la Salud menciona que esta enfermedad ya era un problema de pandemia, ¿no? Y justamente en varios eventos que pudimos acudir para tener esta información como médicos, se consideró justamente la pandemia del siglo XXI. Dada la importancia en relación a la mortalidad que ocasiona justamente esta enfermedad y comparativamente con lo que hoy vivimos, ¿no? Con esta gran pandemia del COVID-19, que ya vamos casi para 3 años, esto todavía no termina y vemos esta relación importantísima que se ha dado justamente entre estos dos elementos, ¿no? Obesidad, el elemento disparador de la mortandad como un elemento de grado de vulnerabilidad importantísima, ¿no? Si hubiéramos tenido la situación de prevenir esta enfermedad en un momento determinado con mucha anticipación cuando justamente se prendieron las alarmas a nivel internacional de la época de los 70s, 80s, la mortalidad hubiera sido mucho menor, ¿no? Por la cuestión obviamente del COVID, ¿no? Estamos hablando de millones de gentes, ¿no? Se calcula que ahorita van arriba de 1.600 millones muertos atribuidos justamente a la obesidad. La obesidad es una enfermedad grave, grave totalmente, ¿no? En ese sentido, porque está relacionada íntimamente con muchas patologías que son los disparadores justamente de las primeras causas de mortalidad, ¿no? Enfermedades cardiovasculares que le pega justamente a la obesidad. La obesidad va a generar un incremento en el corazón, se va a crecer, no precisamente por actividad física, es un corazón que crece, que no tiene potencia, se vuelve insuficiente. Las arterias evidentemente se van a llenar de grasa, colesterol específicamente, el mal llamado colesterol malo, que se adhiere a las paredes y evidentemente incrementa la presión arterial que generan esas cuestiones de infartos, ¿no? Tanto cardíacos como cerebrales en un momento determinado y que son causas de mortalidad, ¿no? La diabetes, que es otra de las situaciones importantísimas en particular en nuestro país, ¿no? Tenemos estos aspectos genéticos ya bien estudiados que cuando se tiene esos genes y se ponen en un ambiente propicio, como sería justamente la situación cultural alimenticia que tenemos en nuestro país, pues evidentemente se dispara, ¿no? Y sabemos que esto en términos generales estadísticamente la punta está alrededor de los 40 años de edad, pero hoy en día pues, no sé, yo creo que hace unos 20 años a la fecha se ha incrementado en etapas más tempranas, ¿no? Tenemos ya obesidad tipo 2 en niños, en adolescentes. Antes la clasificación se tuvo que cambiar, ¿no? Se mencionaba la diabetes juvenil, ya no puede ser así porque la diabetes juvenil era la diabetes tipo 1, ahora lo tenemos también en niños, ¿no? La obesidad hoy en día es considerada no como una enfermedad aislada, forma parte de lo que se conoce como un síndrome metabólico, donde interactúan otros elementos importantísimos, ¿no?
¿Qué pasa justamente con la pandemia? Con esto que llamamos esta interacción de la pandemia de la obesidad y la pandemia del COVID-19. Pues se considera una sindemia, ¿no? Cuando dos patologías igualmente coinciden en este tiempo determinado. Y que finalmente cuando hay otros factores de riesgo se van presentando esa serie de complicaciones. Hoy en día sabemos que no solamente fue la mortalidad, sino también igualmente las cuestiones de morbilidad, porque muchos quedaron con complicaciones importantes a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel hepático, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esto. Se considera que la obesidad también es una enfermedad proinflamatoria. Hay muchos elementos químicos que generan este proceso de inflamación, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, hace aproximadamente 30 años, cuando la gente igualmente no aceptaba tener obesidad y decía, no estoy obeso, estoy hinchado, ¿no? Y es efectivamente, ¿no? Es un proceso de inflamación el que se tiene y es una enfermedad que se da de pies a cabeza, ¿no? La obesidad obviamente está en todo el cuerpo. Voy a compartir alguna serie de imágenes, ¿no? Ojalá que se pueda ver bien. La obesidad justamente se menciona que el día 18 de mayo, en Europa lo consideran como el día de la obesidad, sin embargo a nivel internacional se considera el 4 de marzo. O sea, vean la importancia de las fechas, cómo se ha movido, ¿no? Cómo hay diferentes fechas por la importancia que tiene esa patología a nivel internacional. En México se considera el 12 de noviembre el día de la obesidad. Cuando hablamos del día pareciera que estuviéramos festejando, ¿no? No es un festejo, es un recordatorio de la importancia que tienen ese tipo de patologías, como fue el día de ayer, ¿no? El día de cáncer de mama, que debemos poner atención en la situación evidentemente de prevención, que es lo que nos hace falta en nuestro país y yo creo que en mucha parte del mundo, ¿no? Generar elementos preventivos para evitar todo lo que está relacionado justamente con esta enfermedad, ¿no? Se hizo una encuesta en el 2020, al inicio justamente de la pandemia. ¿Qué nos ocasionó la pandemia del COVID? Pues básicamente la situación de estar estáticos, ¿no? Nos confinó a nuestros hogares. Sabemos que pues, en todo el mundo prácticamente todos los trabajos se realizaban a distancia, ¿no? En el proceso educativo, que es donde estamos inmersos nosotros, también tuvimos que dar estas cuestiones de educación a distancia, y esto que implicaba pues estar prácticamente inactivos, ¿no? Ya no nos desplazamos a los planteles, el caminar, a tomar transporte público, etcétera, y esa situación de no generar actividad física fue uno de los factores importantísimos donde se ganó peso. Y de acuerdo a algunas estadísticas, aproximadamente fueron de 3 a 5 kilos, ¿no? Promedio que se ganó de peso en el primer mes, ¿eh? Obviamente, pues ya si le sumamos casi los 2 años, pues hubo un incremento importantísimo de mucha gente que evidentemente se sintió más cómoda y que no realizó prácticamente ninguna actividad física, ¿no? Un factor aquí fundamental, ¿no? Para incrementar este problema de obesidad en términos generales, ¿no? Y la situación de estas dos pandemias, vemos aquí esta curva donde esta cuestión publicitaria que se menciona y que bueno, de alguna manera nos ayudó a saber lo que está pasando en el mundo con la mortalidad del COVID y los contagios que se daban, pero se olvidaron igualmente de otras patologías que seguramente son más, en términos numéricos, mucho más graves, ¿no? Y que tienen mucho más tiempo. Y sobre todo cuando se conjuntan, porque finalmente no son cosas aisladas. Todas las enfermedades finalmente coinciden en un momento determinado para generar situaciones graves. Y por eso en medicina hablamos de que no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Cada enfermo tiene situaciones en particular donde en un momento determinado se va a gestar este tipo de situaciones muy complejas, ¿no? Es lo que tenemos que abordar en un momento determinado, ¿no? Creo que hasta aquí mi intervención, pues para dar tiempo a las demás. Muchas gracias, César. Muy interesante este enfoque a partir de todo el análisis de la epidemiología y de cómo fue cambiando en relación a este panorama que ya teníamos de obesidad y llega COVID-19 a generar mucho más riesgos para la salud en nuestra población. A continuación, vamos a dar la palabra a nuestra siguiente investigadora invitada, es la doctora Alejandra Chávez Santoscoy. Ella es ingeniero y doctora en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Realizó una estancia nutrigenómica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y una estancia postdoctoral en el Bioclúster de Industria Biotecnológica en San Diego, California.
Es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, co-líder del Grupo de Investigación en Bioingeniería Molecular y de Sistemas y líder del Laboratorio Nacional de Secuenciación Genómica TecBase. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ella se especializa en el desarrollo de alimentos funcionales con efectos en la salud. Así que es la persona indicada para contarnos en esta conversación qué papel tiene la industria alimentaria en el contexto de la pandemia de obesidad. Muchas gracias, Paola. Gracias por este espacio. La verdad es que es un honor compartir pues este panel con todos ustedes. Efectivamente, uno de los factores que más interviene en la generación y en la prevalencia de obesidad, sin duda, es la alimentación. Hay otros, ¿verdad? De los cuales pues a lo mejor tocaremos, pero sin duda es la alimentación. Es un estímulo que recibimos por lo menos, o los que comen de manera regular, 3 veces al día. O sea, comemos 3 veces al día. 3 veces al día recibimos ese estímulo en nuestro organismo y que ayuda o perjudica a que sigamos generando obesidad o continuemos en la prevalencia de la obesidad. Y aquí es donde se presenta una corresponsabilidad muy interesante entre la industria farmacéutica, entre la industria alimentaria, discúlpenme, que son los que crean los alimentos que consumimos de manera regular, y el consumidor, o sea, el que decide qué comprar y qué consumir. Definitivamente esto, ahondado a que queremos una vida rápida, ¿verdad? Tenemos una vida que a lo mejor no nos deja que nosotros procesemos nuestros alimentos en casa, sino que los queremos ya adquirir, vamos a decir, de alguna forma procesados. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta corresponsabilidad tanto de la industria, consumidor, pues hay un factor súper importante de cuáles son los alimentos que se desarrollan en la industria alimentaria. Desde la última década, en el último siglo, el consumidor ha estado demandando que se generen alimentos funcionales. ¿A qué le llamamos alimentos funcionales? Son los alimentos que tienen un efecto en la salud, un efecto además de nutrir, porque generalmente decimos un alimento es para nutrir, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, pero definitivamente ahora el consumidor no solo quiere eso, también quiere alimentos que le ayuden a tener un efecto benéfico en la salud, y a ese tipo de alimentos le llamamos alimentos funcionales. Entonces, la industria alimentaria en los últimos años se ha enfocado a generar este tipo de alimentos funcionales porque lo ha demandado el consumidor. Y ahora tiene 2 obligaciones importantes: nutrir a las personas y generar alimentos que tengan un efecto benéfico en la salud, más que conserven sus propiedades sensoriales, una buena vida de anaquel, que van a ser distribuidos en lugares, vamos a decir, que son remotos, que son lejanos, etcétera. Entonces, este es un gran compromiso que ha adquirido la industria alimentaria y que sin duda alguna va acompañado o tiene que ir acompañado de la investigación. Las estrategias que le permitan ser exitoso en este objetivo de generar nuevos alimentos y satisfacer esa demanda del consumidor, dar productos que le ayuden y coadyuven en su salud. Creo que me escuchan medio cortado. Déjenme ver qué está pasando aquí con mi internet. Pero más o menos esa es la idea. La idea es que sepamos que la industria alimentaria, como todo, se mueve por la demanda de un consumidor y que ahorita los consumidores están demandando que los productos hagan su salud, que eso es lo más importante. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda es fundamental ahora sí que poner sobre la mesa estos nuevos alimentos con potencial benéfico para la salud y para contrarrestar todo lo que está ocurriendo en un ambiente que ha favorecido a la obesidad, y que una vez establecida la obesidad podamos tener opciones para que los pacientes tengan cambios en su salud, cambios favorables, y así vayamos todos construyendo un ambiente cada vez más saludable, ¿no? Para cerrar con esta primera ronda de participaciones, les presento a la doctora Carola García Calderón.
Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación, es maestra en Ciencias de la Comunicación y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora titular C de tiempo completo. En 2016 obtuvo el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales y desde noviembre de 2020 encabeza la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un honor contar con su participación, doctora, y aprovechando su amplia experiencia en la relación entre los medios de comunicación, la alimentación y las políticas públicas, me gustaría que nos platicara cómo se ha vinculado el incremento en la prevalencia de obesidad con el incremento en los tiempos que pasamos frente a pantallas, como lo dejó en claro la pandemia COVID-19, que nos volvimos muy cercanos a nuestros aparatos, a nuestras pantallas. ¿Y qué pasa con todo el contenido que consumimos en redes sociales o que consumimos en esta virtualidad a la que estamos ahora tan cercanos? Sí, muchas gracias, Paola. Saludo con mucho gusto aquí a los colegas que me acompañan en este conversatorio. Creo que es una muestra del trabajo interdisciplinario, de las distintas ópticas, como nos acercamos a distintos problemas, pues en las distintas áreas de la universidad, y que esto nos plantea también la posibilidad de estructurar desde cada una de las disciplinas, ir estructurando una mirada mucho más completa. Antes que hablar de las pantallas y del COVID, a ver si me da tiempo en esta primera, si no lo retomo en la segunda, yo quisiera partir, bueno, ¿qué hace la comunicación aquí? ¿Qué hacemos las ciencias sociales? Y bueno, es justamente esta óptica de qué está pasando a nivel social. Cuando se empezó a hablar del problema de la obesidad y del sobrepeso, que es una cuestión multifactorial, siempre se incluía la importancia de los medios de comunicación y de la publicidad, sin que se supiera realmente cuál era la correlación entre el sobrepeso, la obesidad y los mensajes publicitarios y los mensajes de los medios. A mí me gusta mucho decir que no fue que de repente un día nos vimos al espejo y nos vimos que estábamos gordos. Esto es algo que se fue construyendo durante muchas décadas, desde el modelo de producción industrial de los años 50 y que después se exacerbó con la firma del Tratado de Libre Comercio, que permitió la entrada de alimentos procesados, ultraprocesados, y lo que estamos viendo ya en los últimos 20 años o 30, pues son cambios en la dieta, en los hábitos de consumo, en estilos de vida que acompañan los procesos de alimentación. Entonces, hay esta mirada que ya lo decía aquí el doctor Acevedo, de que sí hubo señalamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de poner el dedo, el señalar el problema de la obesidad, del sobrepeso, y hay un libro no me acuerdo ahorita el primer nombre, el apellido es de Sebastián, que él habla de un mundo de gordos y obesos, y que nos está hablando por un lado del incremento de la obesidad, del sobrepeso, y por otro lado de la desnutrición, y nos está hablando también de que hay una obesidad muy vinculada también a las carencias económicas, que no sabemos cómo comer. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, es multifactorial. Hay actores centrales que son quienes producen los alimentos, quienes los distribuyen. Hay quienes hablan de que se desayuna en el Oxxo y se come en el Oxxo, y se comen alimentos de bajo valor nutricional. Y tampoco son alimentos baratos, pero son muy accesibles. Uno tiene la facilidad de encontrarlos, de consumirlos, de que se preparan muy rápidamente o están preparados. Y otro elemento tiene que ver justamente con la difusión de estos productos. Hemos ido aprendiendo durante mucho tiempo, por ejemplo, que el fútbol se ve con botanas, con cerveza, con refrescos, que al cine se va a comer palomitas. Hábitos nutricionales, si vemos un partido de fútbol americano, pues que se anuncia ahí hamburguesas, alitas, productos con un alto contenido de grasa. Y este mensaje reiterativo en series, en programas de televisión, en la publicidad, pues hay un incentivo a consumir estos productos. Además son divertidos, se pueden comer a cualquier hora, llaman la atención, nos facilitan hacer amigos. Hay una propuesta que se ha trabajado durante mucho tiempo
porque los productores llegaron, trajeron de la mano sus agencias de publicidad. Y hay hábitos de consumo, hay estilos de vida que hemos ido adoptando. Junto a la dieta de las 3 T's, del taco, la tortilla, el tamal, pues ahora tenemos una dieta con pizzas, con hamburguesas, con comida rápida, con sopas instantáneas, Maruchan, y aquí perdonen, pero hay muchas marcas que no le llama así luego por la marca. Y bueno, y ha habido también acciones gubernamentales en términos de prohibir la venta en las escuelas, de ponerle un impuesto a las bebidas gaseosas, a los pastelitos, a los productos azucarados, restricciones del llamado horario infantil y la última, el etiquetado, que ahora vemos en los empaques y la supresión de quienes tienen un personaje. Con estos sellos, pues ya no pueden utilizar el personaje habitual como el tigre Toño, en fin, ¿no? Yo dejaría esta primera parte, creo que no me da tiempo para abordar, pero lo retomamos ahorita. ¿Qué pasó? Sí, que creo que es el objeto central de aquí, ¿qué pasó con la pandemia y cómo se sumó esto a un problema de obesidad que ya tenemos? Muchas gracias, doctora. De acuerdo en que la comunicación es fundamental en todos estos temas que impactan a un gran número de personas, y tan así que por eso estamos todos aquí conectados y viéndonos en nuestras pantallas por una gran causa. Primero porque nos reúne nuestra querida UNAM para celebrar a la ciencia y a las humanidades, y pues por compartir entre todos nosotros y con todos ustedes que nos están viendo y escuchando esta información y reflexiones tan ricas que nos dan nuestros invitados sobre la obesidad. Y siguiendo con estos interesantes puntos que nos dejaron un poco en suspenso cada uno de ustedes, me gustaría abordar hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué sabemos ahora que no se sabía hace algunos años y que nos permite mirar hacia el futuro, hacia dónde vamos a pegarle a esta pandemia, ¿no? La obesidad, que durante mucho tiempo se consideró como un simple factor de riesgo para otras condiciones, actualmente la reconocemos como una enfermedad en sí misma. Y entonces ya no estamos hablando de factores de riesgo aislados para algunas condiciones y para la propia obesidad, sino de una compleja red de factores que están interactuando en la susceptibilidad individual que tiene una persona para desarrollar una trayectoria de peso específica y que de pronto se convierte en un problema de obesidad. En este sentido, doctora Andrea, quizá pudiera comentarnos sobre nuevos factores de riesgo, mecanismos que tejen esta compleja red de riesgo en los que estamos inmersos y que nos abren nuevas perspectivas, tal vez no solo desde la investigación, sino también en potencial aplicación en la prevención y en la práctica clínica. Sí, mira, yo creo que acabas de tocar un punto bien importante. Por muchos años, la obesidad se consideraba un problema estético, no un problema de salud. Incluso a mí me sorprende ver que mucha gente lo sigue viendo así, ¿no? Y no nos ha caído el 20 que es un problema de salud, que como dices, si bien ya se reconoce como una enfermedad, también es factor de riesgo para muchas enfermedades que ocupan las primeras causas de mortalidad. Algunas ya las comentó César, pero existen otras y en conjunto pues hacen esto mucho más complejo, ¿no? Afectan, por ejemplo, a nivel del cerebro, puede generar depresión, demencia, infarto cerebral. En el corazón, insuficiencia cardíaca, hipertensión, es la primera causa de muerte en nuestro país. Insuficiencia renal también ocupa las primeras causas, afecta las articulaciones, afecta al pulmón, generando apnea del sueño, hipoventilación. El hígado es un órgano blanco bien importante porque en él pueden recaer enfermedades como hígado graso, diabetes, como ya lo decía César también, incluso a los niños ya les está afectando esto, y diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y entonces aquí el punto es, ¿por qué no hemos podido combatir, frenar, prevenir la obesidad? ¿Por qué sigue en aumento? Y entonces ahí es cuando nos preguntamos si lo que hemos considerado hasta el momento como los factores causantes de esta enfermedad son suficientes, ¿no? Y tú mencionabas al principio la genética. A lo mejor solo el 10% de estas variaciones en nuestro genoma pudieran explicar la enfermedad. Evidentemente la alimentación juega un papel fundamental, ¿no? Y siempre va a seguir siendo la guía.
La inactividad física también. Por muchos años solo hemos estudiado a estos tres. Sin embargo, la ecuación no nos ha alcanzado para entender con esos tres factores. Entonces ahora pues ya se sabe que existen muchos otros y que interactúan entre sí para dar el resultado final de obesidad. Tenemos el estrés, ¿no? Vivimos ya en una sociedad con un estrés constante. Los estilos de vida. No nos damos el tiempo ni siquiera necesario para comer, para alimentarnos, para procesar todo ese alimento y asimilarlo. Muchos factores psicológicos. Por ahí alguien comentó los factores socioeconómicos. Lamentablemente, los niveles socioeconómicos bajos representan un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad. ¿Por qué? Por justamente esta desinformación de qué es lo que es sano para nuestro organismo y tener los recursos económicos para accesar a ellos, ¿no? Muchas veces ahora, pues vemos que los alimentos más sanos, por así decirlo de alguna manera, no todos, pero sí algunos, tienden a ser más costosos que la comida chatarra, ¿no? También ciertos fármacos se han vinculado, el consumo de ciertas medicinas se han vinculado con el poder desarrollar obesidad. Algo bien importante es las alteraciones en el ciclo circadiano, ¿no? El no respetar las horas de sueño. Datos más recientes también muestran que el nacer por cesárea nos brinda un factor de riesgo para la obesidad por temas de exposición a la microbiota que se encuentra en la región vaginal. También el ser alimentado con fórmula en los primeros días, meses, años de vida representan un factor de riesgo. Y algo que estudiamos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que son también factores mucho más novedosos de riesgo para la obesidad, es la exposición a contaminantes ambientales. Estamos expuestos a más de 1000 disruptores endocrinos sin ni siquiera saberlo, a través de alimentos, a través del agua, a través de productos cosméticos, de la propia contaminación, y que se han visto que tienen efectos sobre el tejido adiposo que están exacerbando esto. Y también los efectos multigeneracionales, ¿no? Lo que come una madre durante el embarazo ya sabemos que afecta a la primera, y incluso ya hay datos que puede afectar hasta la segunda generación. Entonces, si vemos, va mucho más allá de qué estamos comiendo. Aunque sí es el eje principal, hay muchos otros factores que se están combinando y que están detonando en la prevalencia tan alta que tenemos de obesidad. Muchas gracias, Andrea. Sí, súper interesante esta perspectiva que nos regresa hacia retomar factores de riesgo que teníamos olvidado y nos recalca la complejidad de la obesidad y cómo desde nuestros primeros 1000 días de vida vamos desarrollando esta susceptibilidad que finalmente si nos exponemos a un ambiente de riesgo, ¿no? A alimentos hipercalóricos, a poca actividad física y todo lo demás que sabemos que está ahí vinculado con el desarrollo de obesidad y de sus comorbilidades metabólicas, pues finalmente va a ser lo que va a determinar que se exacerbe un problema de salud, ¿no? Muy, muy interesante y creo que nos abre ventanas de oportunidad muy particulares en las que podríamos estar tratando de intervenir, no solo ya que el adulto llegó a tener un problema de obesidad, sino voltear a ver a las mujeres embarazadas y voltear a ver a los niños pequeños, porque también ahí creo que tenemos mucho que hacer, ¿no? Doctora Acevedo, además de esto, de que de pronto hemos simplificado un problema que de simple no tiene nada, que hemos querido simplemente mover la balanza del balance de energía y tratar de disminuir la densidad calórica y tratar de aumentar la actividad física, pero nos olvidamos de que hay muchísimos más determinantes y que probablemente por eso las estrategias que se han dirigido para abatir esta pandemia no han funcionado o no vemos de manera consistente sus efectos. ¿Usted qué cree que nos falta por hacer o en qué deberíamos estar enfocando los esfuerzos? Yo creo que es muy importante el proceso de educación para la salud en ese sentido muy amplio, muy generalizado, que se debería de dar justamente en todos los sistemas educativos y en particular, entre más temprano se dé, mejor resultados vamos a tener. Pero no de manera aislada, porque tenemos que tener también una participación de políticas gubernamentales en el sentido de
que no sea estas cuestiones de incrementar impuestos, porque lo único que hace es justamente inflar bolsillos, ¿no? Para otras gentes en un momento determinado. Ya vimos que no dio resultado, entonces si no dio resultado, pues hay que cambiar estrategias, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos dentro de las aulas, tratando de educar a nuestros adolescentes, pues igualmente el comercio, ¿no? No lo echa abajo justamente con esas cuestiones de mercadotecnia, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Es importante que igualmente tengamos conciencia de poder regresar a estilos de vida que se vivieron. Yo creo que algo magnífico que pasó en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que la gente, justamente lo que comentaba la doctora Andrea, ¿no? La gente se da la oportunidad de brindarse tiempos específicos para funciones fundamentales que tienen que ver justamente con la vida del ser humano como tal, ¿no? Como es el alimentarse, como es el dormir. Hoy en día nos ha ganado las cuestiones políticas económicas, en el sentido de que en pueblos pequeños igualmente en la noche ya no hay nada, ¿no? Y qué bueno que no hay nada, porque la gente entonces, ¿qué es lo que hace? Dormir, que es fundamental, ¿no? A las horas de comida igualmente, yo recuerdo hace muchos años, acudí igualmente a un puerto donde a las 3 de la tarde no encontré nada, todo cerrado, ¿no? Y dije, híjole, maldita sea, ¿cómo es posible? Hoy me arrepiento de eso, porque qué bueno que estas gentes igualmente están respetando estos horarios para comer. Hoy en día vemos en el transporte público, la gente comiendo en el transporte público, ¿no? Y comemos a velocidad importante que no da tiempo a que el cerebro reaccione y te diga, ya con esto es lo que tengo justamente para funcionar en el transcurso del día. Nuestro organismo es tan inteligente que hace esas cuestiones, ¿no? Nos avisa, nos da avisos, pero nosotros somos más tercos en ese sentido y empezamos a modificar esos estilos de vida que tenemos que volver al pasado. La gente después de comer hace, en las películas que vemos del cine de oro nacional, es una forma y estilo de vida, ¿no? La gente normalmente después de comer salía a caminar, era el pretexto de ir a comprarse el helado, etcétera, pero caminaba, ¿no? O sea, actividad física. Estas cuestiones de inseguridad que forman parte también de las políticas nacionales hace que la gente igualmente se confine en sus hogares, ¿no? Esa cuestión de lo que vimos apenas en las noticias, un niño que fue secuestrado, arrebatado a los brazos de la mamá. Obviamente a la gente le va a dar miedo salir, ¿no? Los niños igualmente, que antes no teníamos este problema de jugar en la calle, de correr, pues nos confinaron ya desde hace muchos años, hace más de 3 décadas, ¿no? Y estos niños, ¿qué es lo que hicieron? Movilizar básicamente manos, ¿no? Dedos, que se volvieron expertos. Hay algunos neurocirujanos que igualmente son extraordinarios en el manejo justamente de la tecnología por el movimiento de manos, ¿no? Pero no basta con esto, ¿no? Tenemos que igualmente ver estas cuestiones, qué podemos hacer de manera individual, porque podemos ejercitarnos en casa. El año pasado en esa fiesta de las ciencias, alguien mencionó muchas de las formas cómo podemos ejercitarnos en casa esta actividad física, ¿no? El hecho de tener actividad física va a disminuir ese proceso de ansiedad que se vio justamente en la pandemia. Comíamos más por ansiedad. Y justamente lo que mencionaba la doctora Carola, ¿no? Esas cuestiones de que hacemos, normalizamos estos hábitos, ¿no? Vemos una película, tiene que haber palomitas, ¿no? Vemos algún deporte, tiene que haber igualmente botana, ¿no? Todo lo relacionamos justamente con alimentación. Es lo que tenemos que cambiar, yo creo, ¿no? En un proceso de educación que fluya a todos los niveles, a nivel de educación básica, fundamental, y acompañado de políticas gubernamentales muy específicas, ¿no? Ese es mi punto de vista. De acuerdo, muchas gracias, César. Y justo vinculando aquí los engranes entre la política pública, estas medidas que se han implementado y que se le han impuesto a la industria alimentaria, lo relacionado con los costos, ¿no? Por concepto de impuestos por densidad calórica o el etiquetado de alimentos, forman parte de estas estrategias. Pero la doctora Alejandra nos pone sobre la mesa una más, ¿no? El diseño de nuevos productos, alimentos funcionales. Entonces me gustaría en este contexto, Ale, que nos platicaras qué potencial le ves a este desarrollo de alimentos funcionales, al crecimiento en la oferta alimentaria y qué piezas habría que estar integrando para hacer alianzas reales con la industria alimentaria. Excelente, espero que hoy mi internet me ayude un poco más. Primero mencionar, o sea, la industria alimentaria hoy por hoy tiene que partir del hecho de que el consumidor no está cambiando sus hábitos de vida. O sea, no podemos esperar más a que haya una educación y que esta educación
favorezca que haya mejores hábitos de vida y que esto favorezca que haya una mejor alimentación. Tenemos que partir con lo que hay. Entonces tenemos, como ya mencionaron todos los doctores, personas que tienen malos hábitos de alimentación. Queremos comer a la carrera, lo que haya, lo que encuentre, lo que sea más rápido de llevar, o sea, de trasladar de un lugar a otro. Entonces, partiendo desde este hecho, la industria alimentaria debe y está trabajando en generar, o debería estar trabajando, aquellas empresas que son responsables en generar alimentos que verdaderamente cumplan con la misión de nutrir a la persona, es decir, que tengan carbohidratos, lípidos, proteínas balanceados y que adicionalmente puedan tener efectos benéficos a la salud. ¿Por qué? Porque aquí hay otro hecho. Partimos en que tenemos una población mayormente enferma, o sea, una población, como bien lo mencionó la doctora Andrea, donde el 60% de la población es obesa. Entonces, ¿cómo puedo ayudar desde el alimento que genero en mejorar el metabolismo de esas personas? Y aquí es donde entran los alimentos funcionales. Sin duda, el desarrollo de un alimento funcional parte de ahorita que me preguntabas, el engranaje o la alianza de un equipo multidisciplinario. En la industria alimentaria no somos médicos, o sea, ellos no conocen la fisiopatología de la obesidad. No somos, me explico, o sea, son muchas cosas que se tienen que como conjugar para verdaderamente hacer un alimento funcional que sea efectivo. Entonces, aquí es donde yo hago un llamado a toda la industria alimentaria y hay muy buenas industrias alimentarias responsables que reúnen estos equipos multidisciplinarios, tanto la parte de nutrición, la parte de medicina, o sea, médicos comprometidos con la parte metabólica, la parte del desarrollo del producto, ingenieros en alimentos, ingenieros en biotecnología, etcétera, que permitan verdaderamente tener esta eficiencia, vamos a decir, en generar un producto efectivo en este tema. Y aquí me remonto a que, como bien dijeron antes, además de que comíamos mejor y todo esto, comíamos más de los alimentos tradicionales de México. Y estos alimentos tradicionales en México son variados en sus fitoquímicos, en la cantidad de compuestos bioactivos que tienen, que nos permiten tener una mejor salud metabólica. Entonces, si volteamos a ver esos productos, literalmente el frijol, el nopal, el garbanzo, todos esos productos que dejamos de consumir por tener una vida rápida, encontraremos la solución de cuáles son los tipos de alimentos funcionales que se deben generar a través de usar estos ingredientes o estas fuentes como ingredientes funcionales para alimentos. No tenemos que sacar el hilo negro, o sea, no es de que vas a inventar un componente novedoso, sintético, no, la realidad es que están ya nuestros alimentos que dejamos de consumir y que tenemos que volver a consumir con los hábitos de vida que tiene actualmente la población y específicamente hablando de la población mexicana. Y bueno, aquí también hago un llamado a todos los que somos investigadores, cómo trasladar esta investigación que hacemos verdaderamente a la industria alimentaria, porque mucha de la información se queda en los artículos científicos, se queda en un buen póster, en un buen congreso. ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo realmente lo traslado a la industria? Y aquí es la importancia de la vinculación con la industria. O sea, la industria alimentaria no es el enemigo. Yo creo que también lo tenemos que educar. También tenemos que enseñarle qué tipo de productos se deben hacer. Y hay industrias que verdaderamente están comprometidas con esto, que muchos no saben ni cómo, ¿verdad? Pero están comprometidos con hacer este tipo de alimentos. Entonces, la verdad es que yo he tenido muy buenas experiencias en la vinculación con las empresas, con industrias particulares. Hemos generado, por ejemplo, panes verdaderamente que son funcionales, que tienen un efecto regulatorio en el nivel de triglicéridos, en el nivel de glucosa. Hemos generado suplementos alimentarios para osteoporosis, por ejemplo, o sea, que diríamos, ¿no está vinculado? Pues sí está vinculado, ¿verdad? ¿Cómo se vincula a que tengamos una mejor alimentación y la propensión a la obesidad? Entonces, hay mucho por hacer. Aquí el campo es muy amplio, ¿verdad? Otro tema del cual me encantaría hablar a lo mejor en otro momento es justamente el papel que juegan los probióticos. O sea, todos aquellos alimentos que están vinculados a la parte de probióticos y prebióticos y que son sumamente necesarios y hemos dejado de consumir justamente porque pues necesitan refrigeración, necesitan otra forma de distribución. Entonces, pues básicamente esos son los engranajes que se tendrían que conjuntar para verdaderamente hacer alimentos que sean
balanceados en la parte de nutrientes, pero también funcionales para apoyar o coadyuvar en el metabolismo de las personas. Muchas gracias, Ale. Muy interesante esto de quitarle a la industria alimentaria el papel de villana y tratar de trabajar en conjunto para mejorar y nos dejas pensando también sobre las implicaciones que puede tener a nivel de sustentabilidad, de medio ambiente, cómo deben incorporarse dentro de un contexto cultural que finalmente sigue siendo parte de nosotros y que va a favorecer la adopción de muchas de estas estrategias en la medida que nosotros las hagamos cercanas a la cultura de los individuos, ¿no? Muchas gracias. Doctora Carola, ¿de qué magnitud nos puede decir que ha sido este problema de las pantallas, de los mensajes de comunicación? ¿Cómo sumamos esfuerzos a través de la comunicación en pro de la salud de la población? Sí, si las pantallas se insertan en un contexto, si hablamos de que un factor que propicia obesidad y sobrepeso es la falta de actividad física, el sedentarismo, ya nos lo decía también aquí el doctor Acevedo, pues los niños salen a jugar menos, las escuelas, aunque existe un programa de escuelas de activación física, resulta que no hay patio y que no hay maestros de educación física. Entonces, bueno, allí hay una cuestión que se va acentuando el sedentarismo y en la pandemia, pues esto se vio, en un confinamiento se acentuó. ¿Qué pasa con los jóvenes, con los niños, que además ya no están mirando televisión, lo ven mucho menos, no están en los medios tradicionales, pues ahora hay muchas pantallas. Sigue estando la de la televisión y todavía hay quienes ven televisión abierta, televisión de paga, las consolas de videojuegos, los videojuegos que se practican en línea, que se juegan en línea, las tabletas, las computadoras personales, las laptops, hay muchos dispositivos y los jóvenes y los niños en buena medida están interactuando a través de estas pantallas. Mucha de la publicidad de los mensajes que tienen que ver con alimentación y con la promoción de este tipo de alimentos, que además tienen en muchos casos están hechos para que duren mucho tiempo en el anaquel o en la alacena, tienen una larga vida, por eso tienen muchos conservadores. Las personas están desarrollando, y esto lo vemos, buena parte de la vida se está desarrollando en las pantallas. Y con la pandemia pasó más. Los jóvenes se han movido a las pantallas, a este mundo virtual y al mundo presencial. Y, por supuesto, los anunciantes, los medios los van a buscar en los espacios donde están haciendo su vida. Creció el consumo de Internet. ¿Quién había oído hablar de Zoom? Yo creo que en medios académicos, en medios empresariales, donde había videoconferencias de negocios, también se conocía Zoom, Google Meet, todos estos dispositivos. Simplemente las ganancias de Zoom en la pandemia subieron. Estaba Netflix y los sistemas de streaming que se multiplicaron y subieron sus audiencias. Buena parte de la vida se está dando ahí. Se incrementó la publicidad digital, creció muchísimo durante estos 2 años de pandemia y son mayormente los menores de 35 años los que están muy atentos a todas las redes sociodigitales y a los mensajes de los dispositivos. Creció el consumo de series de televisión, de videojuegos, de información de entretenimiento, y este es un rasgo que se está viendo, y es una tendencia ya muy declarada. ¿Qué tiene que ver con los alimentos? No lo consumimos solamente porque la publicidad nos lo diga, porque quería pensar que es tan automático como eso, sino que es muy coherente con las prácticas sociales, con los estilos de vida. Las mamás siempre han pensado que comer cereal es nutritivo, y son cereales luego muy azucarados, y son las que llevan el cereal a la mesa. Los biberones se llenan desde tempranas edades, y estamos hablando de biberones, de refresco o de jugos endulzados. Aquí la doctora Andrea Díaz Villaseñor me corregirá porque ella es especialista en el campo, pero yo he leído trabajos de la reacción química de los alimentos salados, del dulce, simplemente cómo se ilumina el cerebro con el consumo de estos productos. Hay estímulos a nivel también cerebral que condicionan esto. Pero empezando, y aquí es muy importante la educación y la familia, quien puso el refresco en la mesa, quien llevó esos productos en un primer momento no son los niños ni los jóvenes, se empieza a aprender a comer desde la casa. Y si el niño asocia
con que el día de fiesta, ese día hay consumo de refrescos y de botanas, pues es una asociación positiva. Y si vamos al dentista y después de haber soportado en los niños la tortura del dentista, se les da un caramelo. Entonces ahí hay prácticas muy sostenidas de tiempo atrás y fenómenos que no son tan nuevos como el snacking, el comer entre comidas porque se siente que se tiene hambre, por darse un gustazo, por hacer amigos. Son prácticas que se han ido estableciendo junto a las pantallas y sobre todo en las generaciones más nuevas, pero también hay una responsabilidad de quienes tenemos mayor edad y que llevamos estas pautas de consumo pues a los propios hogares y a la educación nutrimental de los hijos y de toda la familia. Muchas gracias, doctora Carola. A mí espero que a todo el público que nos está escuchando me parece muy interesante este intercambio desde la interdisciplina, como ya mencionaron nuestros ponentes. Sin duda hay muchos factores que tienen diferente naturaleza, que tienen diferente origen y que van a estar interactuando a nivel individual, tanto en niños, en adolescentes, en adultos que presentan obesidad y que van a determinar una historia de peso muy particular, ¿no? Y los que tenemos la responsabilidad de atender obesidad en el área clínica debemos estar preparados para entender esa historia de peso y esta suma de factores que se van acumulando a lo largo de la vida y que van generando esta predisposición que hace tan difícil cambiar, ¿no? Y regresar hacia hábitos más saludables, diferentes, o que simplemente resuelvan el problema de la obesidad. Nos queda claro que no hay una varita mágica y no hay unas palabras mágicas que resuelvan este problema y que tenemos que estarlo analizando con toda esta complejidad que representa a la obesidad. Y por algún tiempo se quiso poner la esperanza en algunos blancos moleculares, buscando como la aguja en el pajar al gen responsable de la obesidad. Hoy, como decía la doctora Andrea, sabemos que la genética contribuye muy poquito al riesgo para la obesidad común y que vamos a tener toda esta herencia cultural que mencionaba la doctora Carola, que tiene diferente ponderación en el riesgo individual para el desarrollo de obesidad. Y aquí me gustaría que la doctora Andrea nos diera su conclusión sobre este tema y la suma de factores y qué tanto estos pueden determinar que una persona con obesidad tenga anormalidades metabólicas y otros tienen obesidad, pero no tienen otras enfermedades metabólicas. ¿Qué diferencias hay entre ellos y qué factores de riesgo desde su experiencia y desde todo lo que usted ha estudiado identifica como los que se antoja más modificar? Tu micrófono, doctora. Perdón. Como mencionas, en efecto, sí existen personas que a pesar de que no tienen obesidad, pueden llegar a tener diabetes, pueden llegar a tener hígado graso. Y el otro extremo son personas con una obesidad mórbida de media tonelada, pero que con una salud metabólica adecuada. Hay muchos procesos biológicos que ya se conocen que explican estos casos, que explican estos extremos. Sin embargo, no es la mayoría de la gente, ¿no? El 95% no cae en esos extremos. Esos extremos están dados, sí, a hoy sí, por una susceptibilidad genética, en donde a lo mejor esas personas que no tienen mucha obesidad, sí tienen una buena cantidad de grasa concentrada en la región visceral y que eso tiene implicaciones directas metabólicas. Y el otro extremo de estas personas con obesidad mórbida son personas en donde su tejido subcutáneo, hay muchos tipos de tejido adiposo, ¿no? Entonces, el subcutáneo es el que está justo por debajo de la piel, entonces genéticamente tienen una capacidad de expansión muy exacerbada y entonces por eso logran esos pesos tan exacerbados. Sin embargo, su tejido adiposo visceral casi no está afectado. Pero aquí lo que me parece tan enriquecedor de todas estas visiones, con lo que yo me quedo es que para poder revertir este problema es una labor de toda la sociedad,
de nosotros como individuos a nivel personal, de la industria de alimentos, de la industria de la tecnología, en la educación, tanto en la casa como la Secretaría de Educación. A mí se me hace vital que, que los niños desde pequeños aprendan a distinguir todos los grupos de alimento, que te puedan decir, esto es una proteína, esto es grasa, esto es un hidrato de carbono, de esto ya no puedo comer tanto porque me hace daño. Y eso no se considera actualmente. Los médicos, por ejemplo, con las cesáreas, ¿no? Sabemos que se abusa de ellos porque pues es más fácil, ¿no? La lactancia materna, me parece que tenemos que recuperar que la mayoría de las madres den por lo menos 6 meses lactancia. En términos de contaminación ambiental, les comentaba, hay muchos contaminantes ambientales a los que nos encontramos expuestos de manera involuntaria, y a mí uno de los principales enemigos es el plástico, ¿no? Si vemos, este boom de obesidad se acompaña mucho con la utilización de plástico, sobre todo en los alimentos. Así como le estamos haciendo daño al planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Finalmente, el panorama en el que nos encontramos actualmente es responsabilidad de nosotros, que por querernos hacer la vida más fácil, más sencilla, más rápida, mejor, después de 30 años, después de 40 años, nos estamos dando cuenta que todo eso que fuimos cambiando paulatinamente para hacer nuestra vida mejor, ahora está actuando en nuestra contra. Entonces, tenemos que meter reversa, definitivamente, en todos estos aspectos que se han platicado y regresar a lo básico, a la alimentación, como decía Alejandra, ¿no? Somos un país sumamente rico en alimentos y que lo estamos desaprovechando. Gracias, Andrea. Sin duda hay que entender que hay factores en todas las dimensiones en las que se desarrolla un individuo o una sociedad, que no todos los factores, como nos han hecho ver los ponentes, dependen de la voluntad ni de las ganas de un individuo. Muchos factores están allá afuera, nos están rodeando, están en diferente magnitud, y esto explica por qué ha alcanzado a tantas personas a nivel mundial y a todos los grupos de edad. Y en este sentido, César, tú que trabajas sobre todo con jóvenes en la prepa, ¿qué oportunidad tenemos para llegar a este grupo? ¿Qué oportunidad tenemos para hacer prevención ahí? Sí, pues muchas gracias. Nosotros hemos trabajado en el plantel ya más aproximadamente alrededor de unos 5 o 6 años con alguna serie de talleres que tienen que ver justamente con alimentación mediterránea. En la pandemia hicimos inclusive un concurso donde participaron muchos chicos y chicas para elaborar justamente dietas con este régimen, ¿no? que hoy en día se considera una de las alimentaciones más saludables, ¿no? La dieta mediterránea contra la comida rápida, ¿no? Que sabemos que evidentemente todos los factores que implican de riesgo para tener sobrepeso, obesidad. Me llamó mucho la atención esta cuestión de la participación de los alumnos y alumnas, porque yo siempre comenté que sobre encima de la comida mediterránea, lo que comentaba la doctora igualmente es algo fundamental, la comida mexicana, la comida prehispánica en particular, ¿no? Que es mucho más saludable. Mi punto de vista era, pues, tal vez muy corto, muy pequeño. Pensé que no había ya tanta comida prehispánica en nuestro país, pero los alumnos me dieron justamente ideas importantísimas, porque más de lo que yo pensaba, sí hay muchos de estos elementos importantes todavía que han trascendido a través de varios siglos, ¿no? Y que se siguen consumiendo hoy en día. Pero le damos más importancia a otro tipo de alimentación, el aspecto básicamente cultural. Sabemos que nuestra gastronomía mexicana, pues es muy rica, ¿no? Reconocida a nivel internacional, pero que evidentemente a veces está cargada de mucha grasa saturada, ¿no? De muchas cuestiones de azúcares. Es el primer país per cápita de mayor consumo de refrescos, ¿no? Que esto hace muchos años, si lo recordarán, eran para fiestas exclusivamente, ¿no? Y había un refresco llamado refresco familiar que era menos de 1 litro, ¿no? Eran 900 y tantos de mililitros, y se compartía para familias entonces numerosas, 5 miembros de familia, ¿no? Se le echaba llenos para que alcanzara para todos, ¿no? O sea, se diluía el refresco justamente, ¿no? Y era para domingos, días festivos, ¿no? Y la gente consumía agua natural. Y eso se fue desplazando, ¿no? Y se fue desplazando de una manera muy rápida, de tal manera que la gente consume, ya no es un
frasco de 600 y tantos mililitros, ¿no? Ya consume litro y medio en el transcurso del día, ¿no? Una cantidad importantísima de azúcar, ¿no? Que no solamente le va a pegar a la cuestión de la diabetes, sino también igualmente cuestión de triglicéridos en un momento determinado. Entonces tendremos que regresar a esto, ¿no? Creo que es importante el alentar estas modificaciones alimenticias porque es el factor fundamental, ¿no? Amén de que evidentemente sabemos que es multifactorial el problema de sobrepeso, obesidad, ¿no? La otra cuestión es que también tenemos que cambiar los hábitos, ¿no? De las actitudes de la actividad física, ¿no? Somos cada vez más sedentarios, tenemos que regresar a actividades que favorezcan justamente esta situación de salud, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo creo que por ahí tendríamos que hacer esta educación que se debe dar en todos los niveles, en la educación formal, pero también en la educación evidentemente en casa, ¿no? La educación informal que desde casa se tiene que dar, ¿no? Yo veo que en las facultades, escuelas de medicina, no se prepara a los médicos, ¿no? Me ha tocado ver con tristeza que igualmente pacientes que van para algún tratamiento, el médico se concreta a decir baje de peso. Eso se me hace de verdad horripilante. Es como si un paciente fuera y me buscara para que igualmente le tratara ahí un problema de faringitis y dijera, pues, vaya y cúrese la faringitis, ¿no? Cuando van con obesidad, cuando van con sobrepeso, yo como médico debo de dirigirlo y hacer un tratamiento integral porque es una enfermedad que también debo de tratar, ¿no? Si a nivel médico no hay esta conciencia, ¿qué podemos esperar con el resto de la población, ¿no? Esa es mi conclusión básicamente, ¿no? Pues muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Y creo que pones el ojo en varios puntos importantes a donde nos lleva la investigación actual y la evidencia clínica, que es dejar de estar pensando tanto en nutrimentos individuales y abordar este enfoque de patrones de alimentación que pudieran ser en su conjunto más saludables, porque un individuo no se alimenta de alimentos aislados, mucho menos de nutrimentos aislados, y tenemos que ir conjuntando estas estrategias en un complejo patrón de alimentación que sea adaptable a nuestra población, a nuestra cultura, a nuestras características, y en ese sentido la adaptación de un patrón con amplia evidencia en beneficio cardiovascular como la dieta mediterránea, ¿no? Podría cumplir un poco con el reto de adaptar culturalmente esos elementos a nuestra población y poder evaluar qué tanto puede beneficiarnos, ¿no? En el tema de sedentarismo, sin duda, hay que movernos, hay que poner a los jóvenes y a los niños a moverse usando estrategias bien dirigidas, también bien pensadas. No se trata solamente de mandarlos a correr libres por donde mejor puedan, ¿no? Hay que brindar seguridad, hay que brindar muchas otras cosas para que esto sea factible. Y pues, Ale, ya sabes, aquí te toca establecer los compromisos bidireccionales que podemos tener los consumidores respecto a la industria alimentaria. Muchísimas gracias. Pues yo creo que esta última pregunta es un tema a reflexionar que deberíamos de llevarnos todos, no solo la industria alimentaria, sino también nosotros como consumidores. Y yo creo que uno de los principales parámetros de saber qué tan responsable es esta industria alimentaria es si hace las cosas porque verdaderamente busca un beneficio del consumidor o por cumplir un etiquetado, ¿verdad? Que recientemente cambió, por cierto. Entonces, les comparto que en el TEC de Monterrey hemos recibido muchas empresas que quiero cumplir con el etiquetado, quiero que me quiten el sello, ¿no? O sea, no sé qué le está pasando al consumidor, pero yo quiero que me quiten el sello, ¿no? Entonces, qué triste que veamos eso todavía en la industria alimentaria. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales compromisos, el ver que el desarrollo de productos esté fijado en el consumidor, verdaderamente en su beneficio, en generar un estado metabólico adecuado, etcétera, etcétera. Si tenemos eso de entrada, ya lo del etiquetado y todo eso se dará por añadidura. Que bueno, el etiquetado también tiene otro tema, ¿verdad? Otro tema de qué hablar. Y otra, ahí la corresponsabilidad es del consumidor, o sea, sabiendo que hay este tipo de productos, cómo poder hacer buenas selecciones. Y siempre yo les digo a mis alumnos, y se los comparto a ustedes, un tip, o sea, obviamente tenemos que estudiar, obviamente tenemos que educarnos, pero un tip, todo aquello que esté refinado, todo aquello que esté así como demasiado purificado, no es bueno. O sea, vámonos a los integrales, vámonos a los granos completos,
todo este tipo de cosas tienen fibra, tienen muchísimos otros elementos que tienen un efecto benéfico en la salud. Entonces, desde ahí partamos, ¿no? De que hagamos ese tipo de elecciones. Por ejemplo, si vas a comprar cereal, pues compra un cereal que tenga granos integrales, ¿verdad? Que tenga granos enteros. Entonces, ese tipo de cosas pues van a ir marcando la diferencia. Y un punto muy importante que quiero mencionar porque lo mencionó la doctora Andrea, es los envasados. El envasado que tiene ahorita la industria alimentaria, que ese es otro compromiso, otra tarea que se lleva a la industria alimentaria de cómo hacerlos sí más sustentables, sí más eficientes, pero a la vez más saludables, porque definitivamente se han vuelto un problema, se han vuelto un factor de riesgo para la salud del consumidor. Entonces, ¿cómo hacemos que estos envases sí nos sirvan para la distribución, nos sirvan para la conservación, pero no afecten la salud del consumidor? Entonces, esa es como otra tarea que se lleva en la industria alimentaria. Y la siguiente, y siempre la voy a decir todas las veces que me inviten a cualquier plática, es que se debe apostar más por la investigación. Creo que en muchos de los proyectos multidisciplinarios que se hacen en las grandes instituciones que tenemos en este país, están muchas soluciones o estrategias de solución a los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, como es el desarrollo de nuevos productos, como es todo el estudio y la investigación en la parte clínica, en obesidad, que eso, wow, toda la investigación que se hace desde el área humana, ciencias humanas, política pública, que es un mundo desconocido para mí, pero muy maravilloso. Creo que también aquí están muchas de las soluciones que necesitamos en México. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Doctora Carola, le toca cerrar en estas reflexiones finales con el papel de la comunicación en la obesidad. Sí, yo quiero reconocer la importancia de un evento como este de la Feria de las Ciencias y Humanidades, porque nos da la oportunidad de acercar estos temas a los universitarios, al público en general. Lo queremos hacer en un lenguaje más sencillo. Yo les diría, nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas, pues tenemos un grupo de investigación que tiene ya varios años trabajando sobre el tema de los medios, de la publicidad, directamente vinculado con obesidad. Ya revisamos la regulación, la autorregulación, los mensajes, los hábitos, el etiquetado últimamente, lo que está pasando con las tecnologías. Y estamos convencidos que, bueno, el planteamiento no es, sí, ayudan políticas, ayuda a restringir, pero la solución no es prohibir, sino hay que educar. Y en eso creo que estamos coincidiendo todos. Hay una mirada de decir la obesidad es un problema individual, está gordo porque quiere. Y entonces generamos una gordofobia también. Es un asunto de políticas públicas y de políticas públicas en materia de salud. Es enorme el gasto que se va en salud para atender el problema de la obesidad, del sobrepeso. Debiera haber programas educativos. Lo más que ven los niños a nivel escolar es la pirámide nutricional y después se olvida. No vamos a resolver, el impuesto ayudaría, pero es un impuesto que se va a la bolsa de la Secretaría de Hacienda. No se va a programas de salud, ni a la atención de salud, ni a proyectos educativos. Entonces tiene que ser muy integral y bueno, está la economía. También comer sano, además de que lleva tiempo, también resulta caro en muchas ocasiones. Y decía, es muy cómodo, están disponibles las bebidas y las papitas ahí muy cerca, ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad, y con esto termino, de los consumidores. Los consumidores no estamos organizados, tampoco tenemos una actitud crítica frente a los mensajes, y no solamente es educación nutricional, sino también educación para saber cómo leer los mensajes y cómo defenderse, sobre todo que hay publicidad engañosa. Yo ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones y por haber dejado mensajes que muy, muy relevantes para nuestro público. Pues vamos a leer las preguntas que les surgieron a todas las personitas que nos están escuchando y que pues sin duda van a enriquecer todavía más estos mensajes. Danae Lucio les pregunta, ¿cómo podríamos crear una conciencia social más sensible hacia el sobrepeso? ¿Alguien quiere contestar? Yo, pues creo que un factor importante, tal vez no será el único y lo hemos mencionado aquí, es la educación. Cuando sepamos qué es la obesidad,
cómo, o sea, qué problemáticas conlleva, cómo podemos, o sea, o qué factores pueden atenuarla. Creo que eso nos va a sensibilizar bastante, porque algo que no conocemos es algo que no podemos trabajar, con lo que no se puede trabajar. Exacto, sí, creo que todos podemos tomar una parte de responsabilidad en crear estos ambientes o estos entornos saludables, no solo para nosotros y para la gente más cercana a nosotros, sino también más allá, sí podemos contribuir. Andrea, ¿Sabes? ¿querías agregar algo? Y yo creo que en el momento en que todos aceptemos que la obesidad es una enfermedad y le quitemos el estigma, yo creo que va a ser un paso importante. De acuerdo. Ahora, no sé, yo no estoy tan de acuerdo. Hay como unas nuevas corrientes que dicen, es que pues hay que aceptar el cuerpo como es y dejen de molestar, ¿no? Y me parece que no es el abordaje adecuado, ¿no? O sea, no se trata de molestarse. Cuando un organismo está enfermo, hay que atenderlo. No nada más, pues así está y déjenlo, ¿no? Y entonces tenemos que atender a nuestro cuerpo. Exacto, y por eso la relevancia de todos estos mecanismos que nos comentabas y que finalmente tienen como objetivo sacar de ahí indicadores cada vez más claros de que no todo está funcionando bien, ¿no? Tan solo nos comentabas la disfunción del tejido adiposo, sobre todo cuando se caracteriza por este patrón de distribución a nivel central, a nivel visceral, entre nuestros órganos, y que se puede infiltrar al hígado, al músculo y hacerlos disfuncionar también. Yo creo que necesitamos por ahí también generar indicadores muy asequibles, muy útiles en la práctica, muy disponibles para que la gente pueda tener más conciencia de este riesgo que no se ve, pero que existe, ¿no? Claro, y que la gente se reconozca cuando tiene este problema, ¿no? Es muy común que la gente evita reconocer que tiene un problema de obesidad o nos cuesta trabajo decirle a alguien, oye, tienes un problema de obesidad porque sabemos que se puede llegar a ofender porque te digo, está este estigma, ¿no? Sí, sí, muy importante trabajar con eso. Ana Hernández nos comenta también equilibrar la producción de estos alimentos con la sustentabilidad. Me imagino que en relación a los alimentos funcionales, Ale. Totalmente, y no es por una corriente, o sea, porque como que a veces tenemos la percepción de que este es el momento de la sustentabilidad y por eso lo vamos a hacer. No, verdaderamente ser sustentable nos va a llevar que a largo plazo estas estrategias de verdad generen beneficios, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que se debe buscar la parte funcional, cómo ayudo en la parte metabólica al consumidor y cómo no perjudico al ambiente, cómo aprovecho a esta ingeniería, cómo aprovecho los desperdicios, desechos, etcétera, para verdaderamente hacer como producciones limpias. Y aquí hay muchísimas estrategias que de verdad están en estudio, se han explorado y que son muy buenas. Hay desechos en la industria alimentaria, y lo dejo como comentario, que tienen muchísimas propiedades funcionales todavía. Fibras que dejamos de aprovechar, cáscaras que tienen fitoquímicos muy interesantes, testas de cereales y todo esto que también tienen fitoquímicos interesantes. Entonces, todas estas podrían ser materias primas de nuevos productos. Y lo dejo así como que en el tintero porque son cosas muy, muy interesantes que hay que ir explorando. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Kim Barragán comenta que por eso las empresas le ponen a su producto colores llamativos. Por ejemplo, el color rojo es el más llamativo y hace que se consuma más el producto. Y en cambio, si es el color verde, sería todo lo contrario porque se asocia a lo saludable. Mensajes por ahí, doctora Carola, a través de los colores, de la comunicación. Sí, creo que una tendencia dentro de los medios de comunicación, y aquí entra mucho esto de cómo hemos aprendido a comer, no solamente en la casa, sino en todo el entorno. Se nos ha dicho que la comida tiene que ser divertida, crujiente, no se nos dice que tiene que ser sana. Esto tiene que ver mucho con eso, tener colores llamativos, ser agradable a la vista, y esto en primer lugar determina muchas veces cómo comer. Creo que nos va a tomar mucho tiempo desmontar lo que ya está construido. La comida rápida, la facilidad de obtener los productos
Y no solamente, por eso digo, deben ser políticas públicas integrales que aborden muchos espacios, la educación, la nutrición, lo médico, campañas. Lamentablemente las campañas duran muy poco o están muy mal hechas, las que vienen desde el gobierno. No era mala la idea de chécate, mídete, muévete, porque uno dice, no estoy gordo, estoy llenito. La gente no sabe cuándo está ya con un problema de sobrepeso o de obesidad. Saberlo identificar, ahí lo están diciendo, es crucial, ¿no? Tenemos que aprender a comer de manera distinta, de manera más sana, y no pedir que la comida esté supliendo ansiedades, esté supliendo carencias emocionales, pedirle que sea divertida, que nos proporcione amigos. Yo creo que hay mucho trabajo. Si se construyó durante tantos años un problema de sobrepeso y obesidad, pues nos va a llevar años modificar estos hábitos. Así es. Y en relación con esto, Ale Loera comenta que ella cree que la comida chatarra es más económica y más cuando nuestra economía no es tan buena. Y sí. Yo ahí desde hace tiempo también quería hacer una intervención. Efectivamente, no es que la comida chatarra en general sea más barata, sino que es lo más, y por ahí lo mencionaron, lo más accesible. O sea, lo primero que yo veo cuando voy al supermercado, cuando voy, sin decir marcas, cuando voy a las tiendas rápidas, es lo primero que veo. Entonces, es la facilidad de tomarlo, abrirlo y comérmelo. Entonces, creo que esa es una gran ventaja que tiene la comida chatarra, o sea, que es rápidamente accesible y es fácilmente transportable. Ahora el detalle o el gran reto que tiene la industria es generar productos como snacks que tengan estas mismas propiedades de rapidez, de que sea accesible, pero que tenga un mejor balance de nutrientes y que a lo mejor en gran medida tenga ingredientes que puedan ser funcionales, mayor cantidad de fibra, que tengan probióticos, que tengan fitoquímicos, que vengan de proteínas de fuentes vegetales mexicanas como el garbanzo, como chícharo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los grandes retos que se tiene. Sin duda, vemos que la comida chatarra es más accesible y pues sí, la verdad es que es lo que compra la mayoría de la población en México. Entonces, ahí es donde debería estar la estrategia de la generación de los nuevos productos. Así es. Para Andrea, ¿qué importancia tiene la herencia en el desarrollo de la obesidad? Pues como decíamos, la obesidad es una enfermedad compleja en donde sí tiene un componente genético, pero sin embargo, no tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque más bien el ambiente, en presencia de ese componente genético, es el que va a dar el desarrollo de la obesidad. Ciertamente la población mexicana genéticamente sí es mucho más propensa que otras poblaciones a desarrollar obesidad, siempre y cuando estén todos estos factores ambientales de los que ya platicamos. Entonces, la genética hasta hoy, a nivel clínico, no la podemos modificar. Incluso la genética no ha cambiado. La genética de los mexicanos no ha cambiado, ¿no? En mucho tiempo. Y entonces, pues eso da cabida a decir, entonces lo que sí ha cambiado es el ambiente. Y ese cambio en el ambiente es el que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, sí hay un componente genético de susceptibilidad. Ciertamente sí hay gente más susceptible que otra a desarrollar obesidad, pero esa susceptibilidad se puede modular por el ambiente. Es mucho más importante el ambiente. De acuerdo. Y leyendo los comentarios de nuestro público, realmente fueron reflexionando con nosotros sobre muchos de los puntos que se han ido tocando y creo que eso es muy enriquecedor para todos. Se los voy a hacer llegar, los comentarios que por cuestión de tiempo ya no es posible comentar en público, pero sin duda creo que la reflexión que hicimos fue un ejercicio también de ellos. Y pues bueno, muchas gracias, estimados ponentes, y a nombre de nuestros investigadores invitados, la doctora Andrea Díaz, el doctor César Acevedo, la doctora Alejandra Chávez y la doctora Carola García, agradezco a los organizadores de la Feria de las Ciencias y las Humanidades por invitarnos y reunirnos en esta estimulante plática. Y a todos ustedes, querida comunidad UNAM y todo el público asistente, les doy las gracias por escucharnos y reflexionar con nosotros respecto a la obesidad.
nos vamos todos sabiendo que tenemos mucho que hacer para entrar en acción y modificar esta historia, para invertir esfuerzos y recursos en prevención, en atención y en creación de ambientes saludables para toda nuestra población. Muchas gracias.